Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. A mitad del siglo XX, la antropología en los Estados Unidos fue caracterizada por la evitación programática de todas las síntesis teóricas. La estrategia de investigación de esa época fue propuesta por Franz Boas, el cual se basaba en lo que es el servir a sus propios y verdaderos intereses, atentos a los datos, libres de prejuicios y desconfiando de todos los esquemas. La principal misión de Boas era el expulsar a los aficionados y a los especialistas de gabinete, haciendo de la etnografía de campo el tema central y el atributo mínimo del estatus profesional, ya que desgraciadamente los transgresores no dejaron ninguna herencia de lo que somos, sino que Boas y sus primeros discípulos tuvieron que crear, o más bien se vieron obligados a construir una antropología profesional universitaria desde sus cimientos. La crítica al método comparativo. Esta cuestión se encuentra en el libro The Limitation of the Comparative Method, la cual trata de superar los ejemplos de convergencia de los ejemplos de evolución paralela. Lo que él decía era que simples fenómenos como el chamanismo, el uso de arco, las máscaras, los dibujos geométricos, etc., no solamente se dan en una parte del mundo, sino se dan en distintas partes de este mismo, y no basta para dar por establecida la uniformidad de la historia. Son como uniformidades evolucionistas o secuencias evolucionistas paralelas. Aunque se dice que Boas era considerado un antievolucionista, no es así. Podemos decir que el interés de Boas por la mitología y el folclore, así como su estudio de la difusión del mito norteamericano del cuervo, le ofreció la ocasión para hacer una crítica de muchas posiciones fuertes sobre la evolución paralela, pero Boas no estaba dispuesto a abrazar la causa del antievolucionismo dogmático. Boas trató de conservar este equilibrio durante lo largo de toda su carrera, criticando una obra de Leo Frobenius, quien era uno de los autores más destacados de la escuela difusionista alemana, a lo cual él escribió: siguiendo los métodos que aplica este libro se puede probar cualquier cosa, es ficción y no ciencia. Boas rara vez se sintió a sí mismo que no se encontraba a la altura de los niveles que él quería imponer. Pareciera que todo eso de la especulación evolucionista y difusionista lo hubiese asqueado a tal grado de no sentirse cómodo con ninguna generalización. Aunque se dice que con todo esto Boas tardó la antropología como 50 años y dada la antropología a finales del siglo XX, el gran movimiento reformista necesario para promover el progreso de la ciencia era lo que Boas habría iniciado, solo que esta vez no era suficiente. La intervención de Boas contra los aficionados charlatanes que usaban el evolucionismo como una poción mágica. Durante este tiempo Boas se vio envuelto en una paradoja filosófica, ya que esto para la antropología tiene más importancia que su puritanismo metodológico. Lo primordial o esencial de este dilema es que Boas creía que la acumulación de los datos históricos llevaría automáticamente al progreso de la teoría antropológica. Con esto logró convencerse a sí mismo y a sus discípulos de que un programa de reconstrucción histórica, el mejor y el que más convenía para la generalización. Pero él jamás admitió que se tenía que escoger entre la ciencia y la historia, ya que él creía que la ciencia era una historia. Durante los años de 1878 a 1888, es decir, que desde que Boas cumplió los 20 años hasta los 30 años, durante aquel periodo Boas fue abandonando gradualmente las premisas filosóficas asociadas a las síntesis mecánicas de la física, la química y la biología. Con esto se separa de la física para así entrar en la geografía y de esta a la etnografía. Boas veía la trayectoria de su crecimiento intelectual como algo para pasar de la física a la geografía y a la etnografía. Todo esto se lo viene explicando a su tío en una carta que le escribió el 10 de abril de 1882 a su tío americano, el cual de nombre Abraham Jacobi, donde le explicaba el por qué había decidido estudiar otra cosa. Todo esto nos quiere decir Boas, y lo seguía repitiendo, era lo que él quería estudiar por el resto de su vida.
había como que cambiado para poder estudiar eso el resto de su vida. Al casi emprender su viaje hacia las Islas Baffin para estudiar a los esquimales, Boas decía que la disciplina que él quería estudiar no era el de la geografía, sino la de la psicofísica. Durante los años de 1882 a 1883, que fueron los años de su servicio militar, publicó 6 artículos sobre el tema, pero se dio cuenta de que si quería el apoyo para su expedición era necesario restringir su investigación de la geografía física y humana. Pero para esto Boas hizo lo necesario para encontrar un compromiso entre lo geográfico y lo psicofísico. Esto se ve reflejado en la propuesta de investigación que hizo, la cual dice lo siguiente: la dependencia entre el conocimiento del área de la migración de los pueblos y la configuración del país. Con esto sabemos que Boas dedicó gran parte de la investigación sobre los esquimales para comparar el conocimiento que tenían ellos mismos de su hábitat con relación en la realidad cartográfica. Durante el mismo año de 1882 a 1883, Boas conoció a Adolf Bastian y a Rudolf Virchow, y con el apoyo de ellos dos quería conseguir un nombramiento en la Universidad de Berlín, pero Boas había estado más vinculado a su trabajo con el geógrafo Theobald Fischer. Pero para esto Boas parecía que estaba más afianzado con Fischer, ya que él se había cambiado de una universidad a Kiev, en lo cual Boas igual que Fischer hicieron el cambio. O sea, se quería decir que Boas estaba muy interrelacionado con Fischer. La principal publicación producto de la expedición a las Islas Baffin fue The Central Eskimo de 1888, una descripción de la vida en el Ártico donde subraya la relación entre los factores geográficos y los culturales. Es claro que el pasar de la geografía a la etnografía, Boas estaba abandonando la creencia en el determinismo geográfico. La psicofísica de Fletcher, a la que por un tiempo Boas decidió dedicarse, no era más que tratar de someter las ideas de Kant a la prueba de laboratorio. El interés de Boas por dicho movimiento neokantiano se remonta a sus últimos 4 semestres en Kiel, durante los cuales estudió filosofía con Benno Hedman, quien era conocedor de Kant, lo cual lo llevó durante su primer viaje al Ártico, el cual pasaba largas veladas en la temperatura extrema a 40 grados bajo cero a las afueras de su campamento leyendo a Kant. Boas tenía una afiliación hacia el kantismo e inspiración en filósofos como Diddley, Rickett y Windelband. Boas hacía especial hincapié en la importancia de las leyes que gobernaban a la cultura y a su historia. No esperaba que el particularismo histórico reemplazara el método comparativo, sino que lo complementara y facilitara el descubrimiento de las leyes que seguían construyendo un objetivo último de la investigación antropológica. La dualidad de sus declaraciones, el particularismo histórico y cómo afirmó también que el descubrimiento de las leyes seguía siendo el objetivo más importante de la etnología, desechando las posibilidades de encontrar uniformidades de desarrollo que afectaran a conjuntos y complementos de instituciones. La presencia de instituciones similares por todo el mundo reflejaba algo inherente en la mente humana. Boas abrió en su madurez un campo de estudio totalmente inesperado, el de las relaciones entre la personalidad y la cultura. De las explicaciones geográficas escribió: es inútil tratar de explicar a la cultura en términos geográficos. De los factores económicos, no vemos cómo los estilos artísticos, la forma del ritual o las formas especiales de la creencia religiosa puedan derivarse en fuerzas económicas. De la relación entre la religión y el arte, podemos pensar que la religión y el arte están estrechamente asociados, pero todo lo que nos enseña el estudio comparativo es que las formas artísticas pueden ser usadas para expresar ideas religiosas, lo que como resultado no tiene particular valor. De la organización social y las actividades industriales, no existe una ley que abarque todos los aspectos de sus relaciones. Tenemos industrias simples junto a una organización social compleja, o industrias diversificadas y una organización simple. De las principales críticas que se le hacen a Boas es ser inductivo hasta extremos autodestructivos.
quitando de toda posibilidad de especulación a los estudios que éste realiza. Y también se puede recalcar el descuido hacia el eclecticismo. Difusionismo. El pensamiento difusionista culminó en la elaboración del concepto de áreas culturales, unidades geográficas relativamente pequeñas basadas en la distribución contigua de elementos culturales. El concepto de área cultural nace en las prácticas etnográficas americanas, un instrumento heurístico para clasificar y para representar cartográficamente los grupos tribales de Norteamérica y Sudamérica, un mapa en pocas palabras. De los conceptos más importantes del difusionismo tenemos el clímax o centro cultural, origen principal de la cultura. El centro cultural, del cual se difusa hacia las periferias de la zona, una ley dudosa pues implica que la antigüedad de la cultura parte de un centro u población céntrica y solo redunda en el error de pensar que entre cultura y distancia hay una relación. De los autores o apoyos de esta teoría de difusión se encuentra W. H. R. Rivers, que dice que la antropología estaba totalmente dominada por una perspectiva toscamente evolucionista y atribuyendo falsamente a los evolucionistas la idea que tras la dispersión original de la humanidad, grandes partes de la Tierra quedaron privadas del contacto unas con otras, de esta forma que el proceso de la evolución se desarrolló en ellas independientemente. Pensaba que el origen cultural se encontraba en Egipto, pues se decía que de Egipto partía cualquier inventario cultural, a partir de la agricultura. Otro autor importante de este pensamiento fue Friedrich Ratzel, el fundador de la antropogeografía. Mencionaba que la relación y el medio cultural, como las necesidades, hacen a la tecnología.